¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya iniciando nuestro webinar del mes de abril. Bienvenidos todos. Estoy viendo que se están conectando algunos. Vamos a darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias. Agradecemos también a los que se encuentran fuera de México. Tenemos invitados de Guatemala, estoy viendo. También tenemos invitados por ahí de Argentina. Agradecemos mucho que estén presentes como cada mes en estos temas tan importantes y que son para ustedes de los webinars de Evorit. En este día estamos viendo el tema de metodologías ágiles. Entonces va a ser un webinar les va a quedar adecuado a ustedes, ya que vamos a ver qué son estas metodologías ágiles, las bases en las que se sustenta y sobre todo qué implica para poder implementar estas metodologías dentro de su empresa y en los proyectos que se realicen. Espero que sea de su agrado y pues damos inicio. Estamos ahorita apoyando. Mi nombre es Diana González. Soy gerente de promoción y mercadotecnia dentro de Evorit, el cual les voy a estar apoyando. Cualquier cosa pueden hacerlo por medio del chat que tenemos del lado izquierdo para preguntas, dudas y cualquier situación que tengan en dado de fallo de conexión. Me pueden enviar un mensaje privado y les estaré contestando sin ningún problema. El día de hoy el expositor que tenemos de invitado es el ingeniero Carlos González, que es nuestro director de consultoría en Evorit, el cual estará encargado de este tema tan importante. Muy buenos días, Jorge Alberto, Federico, muchas gracias por estar todos aquí presentes. Y pues para los que tenemos también nuevos contactos aquí dentro del webinar, es la primera vez que se ponen en contacto con nosotros a través de estos temas. Entonces, pues quisiera recordarles un poquito quién es Evorit. Evorit somos consultores expertos en los cuales nosotros ayudamos a que sus esfuerzos generen mayores resultados por medio de la alineación de sus esfuerzos. Esto es a través de varios servicios que contamos importantes, que es el servicio de la consultoría 1 a 1, que nos podemos poner en contacto con ustedes para revisar si su empresa requiere este tipo de apoyo sin ningún problema, una charla 1 a 1. Contamos también con las capacitaciones que para el equipo o de manera individual estamos a sus órdenes, y lo que es el outsourcing. Entonces, pues damos inicio a nuestra presentación. Como les comento, el ingeniero Carlos va a estar con nosotros. Él, les comento de manera rápida quién es. Como ya saben algunos, es nuestro director de consultoría. Ya ha tenido experiencia de más de 16 años como administrador de proyectos, más de 9 como consultor en compañías nacionales e internacionales, y sobre todo que ha sido llamado para ser speaker internacional en este tema de gestión de proyectos en varias partes de aquí de la República y también en Guatemala y en otros países. Entonces, pues damos la bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este tema. ¿Ya estás listo? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Si me escuchan bien, por favor, ahí coméntenme a través del chat si me están escuchando correctamente. La verdad es un gusto estar nuevamente con todos ustedes viendo un tema que se ha puesto, a pesar de que ya tiene muchos años, se ha puesto más de moda, en particular en México. Creo que está cobrando una gran relevancia, y en particular en Latinoamérica. Hay algunos países que están un poco más avanzados que otros en la aplicación de estos modelos, pero ya muchos están viendo a las metodologías ágiles como una opción, ¿ok? Y vamos a ver de qué se tratan, con qué se comen, por qué son importantes. Una pregunta que sería fundamental, esto es, ¿las metodologías ágiles tendrían que ser un sustituto de las metodologías de cascada o las predictivas? O sea, esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer, o es porque es de moda, entonces ahora todo tiene que ser ágil, ¿o no? Esa es una pregunta bastante interesante. Entonces vamos a ver qué significa eso de introducción ágil.
¿Qué es ágil? ¿Qué significa? Que se sustenta, cómo nace de manera específica, y vamos a ver qué características tienen los ciclos de vida de proyectos, los diferentes tipos, incluyendo obviamente los ágiles, porque al ver los diferentes tipos o ciclos de vida que existen en los proyectos vamos a poder entender por qué es ágil, para qué es ágil, por qué es importante, si es un sustituto, un complemento o bajo qué casos se puede aplicar, ¿no? Vamos a continuar con implicaciones para su implementación y lo vamos a hacer de manera muy breve. De hecho, este webinar, curso que estamos dando es una breve tema de nuestro curso que nosotros damos, que se llama Introducción a las Metodologías Ágiles, que precisamente lo que intenta es tocar todos estos puntos, pero de manera un poco más profunda como parte de su proceso. Y vamos a ver finalmente algunas consideraciones que deben de tener ustedes para poder aplicar metodologías ágiles. Entonces, con esto en mente, comencemos con temas y vamos a abrir con algo que es bien importante, qué significa que un proyecto sea exitoso, ¿no? Y como lo vimos en algunas de nuestras sesiones previas, hablábamos que los proyectos, para que sean exitosos, tienen que cumplir dos aspectos bien importantes: que sean eficaces y eficientes, ¿ok? Y esto es bien importante porque sobre eso se sustentan las metodologías ágiles, como lo vamos a ver. Entonces, que un proyecto sea eficaz significa que cumple el propósito para el que fue generado. Y en una metodología ágil significa que el cliente está satisfecho. Eso es bien importante, ¿sí? El que sea interno o externo o los dos, eso es súper importante, que esté satisfecho. Y obviamente el cliente se basa en la generación de valor, ¿sí? Si no entendemos qué es la generación de valor en un proyecto, entonces no importa qué metodología de proyectos utilicemos, no vamos a generar el impacto que se, no vamos a ser eficaces, ¿no? Entonces, por eso, como lo vemos aquí, la generación del impacto, ¿sí?, es la eficacia. Pero por otro lado tenemos la santísima triple restricción de todos los que profesamos la religión de la gestión profesional de proyectos, ¿no? Que es que el proyecto cumple el tiempo, el costo y el alcance que se estableció, ¿sí? Entonces, eso significa que sea eficiente, y que sea eficiente significa que no somos perfectos y ni exactos en el momento y en el presupuesto con pesos y centavos, o con dólares y centavos, y con el minuto y segundo que dijimos, sino que está dentro de los umbrales que para una organización es bueno. Hay organizaciones que tienen umbrales de desempeño razonables del 10, 15%, hay otros que tienen menos del 5%. Entonces, no significa que las que están más ajustados sean mejores, es simplemente que el nivel de tolerancia a la desviación dentro de esa organización es menos tolerante, ¿no? Y eso tendrá que ver también con el nivel de madurez en la gestión de proyectos que tenga la organización. Y obviamente aquí vamos a agregar dentro de estos el aspecto de la calidad, ¿no? Que en todo proyecto es importante. En los métodos ágiles es un elemento que están dispuestos a sacrificar hasta cierto punto en aras de tener algunos elementos de rapidez durante el proceso. No significa que al final que entreguemos el resultado va a ser sin calidad, sino que la calidad puede ser un elemento que puede ser dependiendo de qué tan ágil queramos el modelo, y eso va a ser bien importante, ¿no? Y fíjense esta caricatura que me pareció bastante curiosa para agregarla para nuestra presentación. Y esto es algo bien importante sobre lo que a lo mejor este sería un extremo, ¿no? De no saber para qué es el proyecto, no saber qué son las características del proyecto, pero básicamente los métodos ágiles nos ayudan a lidiar con alguna de esta mentalidad o de esta característica, no esta mentalidad, esta característica de los proyectos. Cuando no tenemos certeza clara de algunos aspectos de los alcances de los requerimientos que tienen las iniciativas que se nos son asignadas como administrador de proyecto. No sé si se han dado cuenta, pero ya las metodologías ágiles son varias, como lo vamos a ver, no significa que solamente sea una, y estas metodologías ágiles pues implican varios aspectos, y de hecho el administrador de proyecto bajo una metodología ágil es un concepto que debe de sustentarse sobre
otro pensamiento que está diferenciado de lo que normalmente hablábamos bajo las metodologías predictivas, de orden, de planificación previa, etcétera. Aquí vamos a hacer algunos ajustes, no significa que vamos a cambiar todo, pero sí vamos a hacer ajustes en lo que se genera, ¿no? Y para poder arrancar, me gustaría que me pudieran responder para ustedes en esta pregunta: ¿qué significa un modelo ágil? Solamente pueden elegir una opción, ¿ok? Hay de las que tenemos ahí, que son 6 opciones, la que ustedes crean que desde su perspectiva, ¿sí?, es la que más se asemeja a lo que ustedes consideran que es ágil. Por favor, ahí pónganle, ¿no? A, que no quiere documentación; B, que no requiere planificación; C, que podemos arrancar la ejecución lo más pronto posible; D, que entregamos rápido y se aceptan cambios a lo largo de todo el proyecto; E, todos los anteriores, o sea, de la A a la D; y F es ninguna de las anteriores. No hay ninguna que, desde acuerdo a su perspectiva, sea la más adecuada. Muy bien, y tenemos variados, ¿eh? Estoy aquí recibiendo las respuestas a través de su chat, y hay varios que están poniendo F, E, F, C, D, C, C, A, como que ahorita va entre F y C. Por ahí todavía faltan algunos de opinar. Y vamos a ver, fíjense que no les voy a dar la respuesta en este momento. Al final del webinar, quiero que por favor lleguemos a una conclusión acerca de esto. Y vamos a ver entonces de manera un poco más precisa, y vamos a entrar en tema para poder lograr generar una visión. Y una pregunta interesante es: ¿por qué ágil? ¿Por qué nacen las metodologías ágiles? ¿Por qué son importantes? Y no sé, muchos de ustedes recuerdan seguramente esta imagen, ¿no? Esta imagen en donde, y esto es en particular para los desarrollos de software, nació hace algunos años, pero hablaban de qué es lo que entendía el cliente, quién entendió el líder del proyecto, cómo lo entiende el analista, cómo lo escribe el programador, etcétera. Si se dan cuenta de lo que explicó el cliente, a lo que realmente necesitaba el cliente, a qué fue lo que entregamos, muchas veces hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia es el manejo de la expectativa, y ese manejo de la expectativa básicamente se convierte en algo caótico. Y a partir de ahí es en donde se empieza a identificar que los modelos predictivos, que es en aquellos en los que tratamos de tener el control desde el arranque del proyecto, de todo el proceso, para poderse y generar pronósticos de desempeño, de ejecución, etcétera, se vuelven más complejos de hacer, y ahí es en donde empiezan nuestros dolores de cabeza cuando queremos administrar los proyectos, ¿sí?, de la misma manera, no importando qué características tienen. Y es ahí donde entonces las metodologías ágiles empiezan a cobrar una relevancia importante. De hecho, las metodologías ágiles se enfocan más hacia el resultado final y están enfocados en ambientes que son disruptivos. ¿A qué nos referimos con disruptivos? Que pueden cambiar de un momento a otro. O sea, de repente podemos tener una expectativa del proyecto. Lo más drástico puede ser que el objetivo del proyecto no esté bien claro, que probablemente pueda cambiar. Y esto se puede dar, por ejemplo, en objetivos en donde los requerimientos, o proyectos donde los requerimientos son muy cambiantes. Se sabe a dónde se quiere llegar, pero no se sabe bien el camino, ¿no? Entonces, de pronto estamos caminando por una forma, un enfoque para lograr ese objetivo, y de repente nos damos cuenta que hay otro enfoque, o el cliente espera otra cosa, etcétera. Esos son los ambientes disruptivos en donde hay un cambio constante, ¿sí? Segundo, cuando el enfoque es hacia el cliente como el principal objetivo, la metodología per se no se siente como algo importante, pero no es lo más importante, que creo que sí debería de ser, no importando en qué tipo de metodología estemos utilizando, y cuando estamos trabajando en ambientes de alta incertidumbre. Y alta incertidumbre no significa solamente los requerimientos, los alcances, las expectativas, el número de involucrados. Fíjense, hasta el número de involucrados que tenemos en un proyecto y los que pueden opinar y definir, entre más tengamos, y como lo hemos visto en las metodologías productivas, el proyecto se vuelve más riesgoso, ¿ok? Entonces,
ahí hablamos de trabajo con alta incertidumbre, ¿ok? Y el trabajar con alta incertidumbre, entonces tiene varios aspectos. Eso es como caminar en la cuerda floja, ¿no? Tener ese sentimiento de estoy avanzando en un proyecto y con todo respeto no sé un carajo de qué tanto estoy avanzando porque todos los días o cada semana hay ajustes en donde los controles de cambio se vuelven bien complejos, el estira y afloja con el cliente de lo que espera, es complicado, hay muchas visiones que se tienen que atender y entonces nos sentimos así, ¿verdad? Que en cualquier momento el proyecto se puede caer e ir al vacío, ¿sí? Entonces normalmente, de hecho, como lo vamos a ver, las metodologías ágiles nacen de los proyectos de software, porque los proyectos de software se dieron cuenta que muchas veces lo que se desarrollaba o lo que se pedía al inicio se repetía lo que vimos en el esquema anterior, ¿no? Entonces, de pedir un columpio en un árbol, pues se esperaba una montaña rusa, ¿verdad? Y no nos dimos cuenta o nos dimos cuenta a lo largo del proceso, pero no decidimos hacer caso de eso porque no era lo que originalmente se había pedido, ¿no? O en los proyectos de investigación, de innovación, en donde quedan los cómo pueden variar de muchas formas. Hay muchos intereses dentro del proyecto que son complejos de administrar y básicamente no logramos entonces generar una certeza clara de definir un camino de lo que nos falta de aquí hacia el final del proyecto. Entonces, como les comentaba, los modelos ágiles nacen en el 2001 como parte de los procesos, por aquí nos dice Gustavo que como el TLC, yo creo que sí, deberíamos recomendarle a Guajardo, que es el que nos está representando allá en las negociaciones, ¿no? Para que los que no sepan, pues están en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, a lo mejor utilizaron un método ágil, ¿verdad? Con Trump, pero a final de cuentas creo que eso es más difícil, ¿no? Con Trump encabezando eso. Pero regresando a este manifiesto ágil, se creó en el 2001 enfocado precisamente a los proyectos de software y básicamente se centra en 4 grandes premisas que definen cómo se va a operar, o cuatro grandes, que vamos a ver en qué se centran estos. Vamos a ver, el primero es importantísimo. Los modelos ágiles son aquellos, y ahora no significa, esto es muy claro, que los modelos ágiles solamente apliquen para software. Digo, nacieron de los proyectos de software, pero no necesariamente aplican para los proyectos de software. Inclusive puede haber proyectos de software en donde un modelo ágil no sea adecuado y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, esta metodología ágil nace de 4 grandes principios o valores, ¿ok? Estos valores, el primero es individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Y fíjense que en una de las literaturas que leí relacionada con modelos ágiles me pareció bien conveniente y todo el mundo seguramente conoce la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? En donde en la primera película, en el capítulo 4 que hubo en la película de los 70s, la destrucción de la Estrella de la Muerte, si se dan cuenta, en ese libro que leí, en ese libro que es bastante interesante, era ese enfoque de atacar la Estrella de la Muerte, era soportaba este valor, porque si se dan cuenta, la Estrella de la Muerte, que era un gran elemento de procesos, de tecnología, etcétera, fue destruido por la coordinación de una entidad mucho más pequeña en fuerza de entre individuos e interacciones entre las personas que llevó a lograr generar esa destrucción de la Estrella de la Muerte. ¿Por qué? Porque fue más fuerte el proceso y la detección de esa invulnerabilidad que tenía la Estrella de la Muerte a través de estos grandes procesos. Entonces, este primer gran valor es bien importante. Entonces, los procesos y las herramientas per se tienen que estar en segundo o en tercer lugar. Y la forma en la que colaboran las personas para lograr ese objetivo, eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que esto es algo importantísimo porque dejamos de lado el llenado de los formatos y el seguimiento de los procesos de manera estructurada y a rajatabla y sin falla por buscar generar entonces el valor a través de esto. El segundo valor de las metodologías ágiles es, en este caso,
aquí lo puse como tal, como software, pero aquí te podríamos cambiar la palabra. Tendría que ser el entregable del proyecto funcionando por encima de la documentación, ¿ok? Entonces, ahora sí que los esquemas de pruebas y las metodologías y la documentación, etcétera, que se genere en torno al proyecto es importante, pero no es tan importante como la entrega del resultado, del valor. Y aquí voy a subrayar, y por favor, si están tomando nota, y yo subrayaría dentro de este webinar, es el sistema funcionando significa el valor al negocio, el valor al cliente, ¿ok? Si logramos entender eso, entonces la documentación se va a supeditar a eso, pero ojo, la documentación es importante y se supedita, pero no es que no se genere. Y me he encontrado con muchas organizaciones y clientes en donde dicen, metodologías ágiles significa que yo arranco como yo quiero, en el momento que yo quiero, me paso por el arco del triunfo, todo lo que significa poner orden dentro del proyecto y no documento nada. No es llegar a ese extremo, no lleguemos a eso, no hay que llegar al polo en donde se hace anárquico el proceso, ¿ok? Tercero, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Eso también es bien importante. Por eso, de hecho, los contratos basados en metodologías ágiles no se basan tanto en cosas rígidas, sino se basan en interacciones, en liberación de entregables, se basan en evaluación de cómo me acerco al cliente para entender sus necesidades y adapto mi modelo para que te pueda trabajar y desarrollar lo más pronto posible un resultado que sea de valor hacia el cliente. Entonces, la negociación contractual se tiene que supeditar a eso, pero también tiene que ser diseñada para lograr eso, ¿ok? Y finalmente, y esto es lo más, yo creo que uno de los aspectos que cuesta más trabajo es el cambio es la constante, ¿ok? Entonces, al entender que el cambio es la constante, el seguir un plan se vuelve complejo, seguir un plan de largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que seguir planes de corto plazo. Y esto es súper importante. Las metodologías ágiles sí generan planes, sí generan documentación, pero lo hacen a través de ciclos cortos, ¿ok? Que nos permitan mantener un orden en periodos muy cortos de tiempo que nos ayuden a ir generando ese valor y logremos cumplir estos 4 valores importantes. Entonces, individuos sobre procesos, entregables funcionando sobre documentación, cliente, ¿sí? La interacción con el cliente sobre el contrato y los cambios sobre un plan rígido, yo le agregaría ahí. Entonces, si logramos entender estos 4 elementos, yo les diría, entonces, entendemos lo que significa ágil. Entonces, basado en eso, tenemos que tener una mentalidad ágil, ¿no? Que esa mentalidad ágil se basa en estos 4 valores que a su vez generan 12 principios, que ahorita no los vamos a tocar porque no nos alcanzaría el tiempo, pero son 12 principios que generan prácticas. Entonces, esas prácticas se tienen que adecuar para que podamos entonces llegar a generar esos resultados de manera importante dentro del proceso. Y como se dan cuenta en este slide que estamos viendo, las metodologías ágiles involucran a varias metodologías. O sea, ¿no? Muchos piensan que Scrum solamente, Scrum Programming solamente. No, ágil involucra varias cosas, ¿no? Que están supeditadas a lo que se entienden con los enfoques Lean. Y esos enfoques Lean se refieren precisamente a poder lograr generar el resultado más rápido en el menor tiempo, enfocándonos en esos valores que acabamos de comentar. Entonces, ¿qué significa? Fíjense, estas metodologías o este pensamiento Lean o ágil, y por favor esto subrayenlo, es pensar primero en el valor al negocio. ¿Qué es lo que le conviene primero al negocio para, basado en eso, entonces, ahora sí, poder generar los siguientes valores, que es respeto por la gente, tanto los que desarrollan el proyecto como tal, como los que participan, ya sea como clientes, como definidores de características, como intermediarios del proceso. Siguiente punto es minimizar los desperdicios. Entonces, no queremos que bajo el argumento de que tenemos que hacer lo que nos pide el cliente, tengamos muchos retrabajos, que la calidad esté por debajo del entregable, porque tenemos mucha repetibilidad en el proceso. Eso no es. Lo que busca el método ágil es
lograr minimizar el desperdicio, logrando generar el mayor valor al negocio, pero siendo muy transparente. Y aquí es buscar en cada uno de los procesos que estamos dando, saber dónde estamos parados, qué implica, qué es la dificultad que tenemos, y sobre todo el administrador del proyecto tiene que sustentar mucho, básicamente, cómo apoya al equipo para lograr eliminar esas barreras que no le permitan generar lo más rápido posible el resultado, ¿no? Adaptarse al cambio y contar con mejora continua. Entonces, si logramos identificar estos aspectos como este pensamiento ágil, seguramente vamos a poder adaptarnos de manera clara en este proceso, ¿no? Y fíjense que teníamos un cliente de la industria financiera muy importante, del ramo asegurador, en donde intentan meter ágil y el cliente dice, sí quiero ágil porque sé que voy a poder pedir cualquier cosa en cualquier momento, y básicamente es como un niño con un juguete nuevo que va a poderlo ir adaptando a lo largo del proceso. Sí, yo creo que sí, pero no es tanto como adaptarnos a los caprichos en cualquier momento, como lo vamos a ver aquí. Y para entender bajo qué elementos los modelos ágiles realmente generan un valor importante, tenemos que entender los modelos de incertidumbre y complejidad de los proyectos. Y para entender esos modelos de incertidumbre y complejidad de los proyectos, quiero que por favor pensemos en dos características muy importantes. Sus proyectos, ¿qué tanta incertidumbre tienen con respecto a los requerimientos o los objetivos que persiguen? Y eso nos ha pasado. Tenemos clientes también muy grandes e importantes de la industria manufacturera, en donde la oficina de proyectos está desesperada porque tiene muchísimos proyectos que le están pidiendo de manera consistente, y entra en un ciclo del son de la negra, que a todos los proyectos le dicen que sí, como dice la canción, pero no le dicen cuándo. Y aparte, los proyectos que definen los patrocinadores y los clientes tienen un cambio de requerimientos de manera constante que no permite ayudar a establecer por lo menos lineamientos básicos para ejecutar el proyecto. Ya no hablemos de predictivos, inclusive para los modelos ágiles. Eso es uno. Y por otro lado, ¿cuál es la incertidumbre o grado de incertidumbre técnica que tenemos para ejecutar el proyecto? ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Qué tan capaces somos y qué tanto tenemos las habilidades técnicas para ejecutar y generar los entregables del proyecto? ¿Tenemos o no tenemos el conocimiento? ¿Tenemos o no tenemos la experiencia? ¿O tenemos o no tenemos la combinación de estos dos aspectos para lograr el resultado? Porque puede ser que no tengamos mucha certeza, o podamos controlar la certeza de los requerimientos o los objetivos, pero si no logramos controlar también el grado técnico para ejecutar y cumplir los entregables, entonces se puede volver complejo. Entonces, bajo esa perspectiva, los proyectos que tienen bajo grado de incertidumbre en estos dos aspectos, podemos decir que los aspectos y las metodologías predictivas o lineales son las que generan valor. En estos proyectos los modelos ágiles no generan tanto valor. ¿Por qué? Porque estamos esperando que sean requerimientos que cambian o que la expectativa sea diferente, los objetivos, la forma en que lo vamos a generar, etcétera, es diferente. Entonces, bajo estos dos elementos de incertidumbre y complejidad, los métodos predictivos funcionan. Pero ¿qué pasa conforme vamos avanzando en estos modelos con respecto a estos dos aspectos? Pasamos de niveles de ser complicados a ser complejos. ¿Qué diferencia hay entre complicado y complejo? Que lo complicado significa que es difícil de hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero lo tenemos bajo control, y en los modelos complejos son aquellos en donde la combinación de estos dos aspectos se va volviendo tan complicada que llega un punto en donde no logramos controlar todos los aspectos, ¿de acuerdo? Tanto los requerimientos como el grado técnico. Y bajo estos dos elementos, los modelos adaptativos son los que funcionan mejor. Y ahorita vamos a ver qué significan los modelos adaptativos, ¿ok? Y finalmente, aquellos en donde no podemos controlar ninguna de las dos, ¿sí? Que son los requerimientos y los objetivos son muy inciertos, y por otro lado el grado técnico es también muy alto. Yo les diría, esos proyectos son altamente riesgosos, y a menos que podamos controlar alguna de las dos variables, meternos ahí
estamos hablando que son proyectos normalmente o de investigación, o de innovación, o de desarrollo, o cosas que nunca hemos hecho anteriormente. Esperemos entonces tener no expectativas claras de cuándo vamos a acabar un proyecto de ese tipo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay forma de controlar los aspectos. Y como no podemos controlar ninguno de esos dos aspectos, entonces vuelven proyectos caóticos. Y si estamos esperando, y fíjense, esto hasta por paz mental, si estamos en proyectos en donde ambos aspectos no son controlables o son complejos, ¿sí? Son muy complicados, estamos en proyectos caóticos, entonces habrá que dar resultados sobre la marcha sin ninguna expectativa clara, ¿ok? Basados en este modelo. Bajo esta perspectiva me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo sienten ustedes que trabajan en los proyectos que llevan ustedes dentro de su organización? ¿Dónde consideran que están sus proyectos? ¿Están en lo simple, en lo complicado, en lo complejo o en lo caótico? ¿Qué me dicen? Donde el 1 es el simple, el 2 es complicado, el 3 es complejo y el 4 es caótico, del 1 al 4, ¿en dónde consideran ustedes, por favor díganme, retroaliméntenme, del 1 al 4, ¿en dónde consideran que están los proyectos que ustedes ejecutan dentro de su organización? Ghislaine, número 2, muy bien. Miroslava, también número 2, están complicados, o sea, significa que los requerimientos y el grado técnico pueden ser complicados, pero se pueden controlar. Muy bien, por aquí Fernando, interesante, Fernando nos dice que está en el número 4, que está en el aspecto caótico. Héctor, entre 2 y 3, muy bien, ¿qué opinan los demás? Quiero que me den señales de vida para saber que todavía están conmigo, ¿ok? Muy bien, Gustavo, Marco, 3, 4, o sea, estamos hablando que nadie de los que estamos todavía hasta ahorita me han contestado que están en el nivel simple. ¿De acuerdo? Entonces todos tienen algún grado de complejidad y esto es interesante porque entonces estamos tratando de solucionar un problema con la misma perspectiva, ¿ok? Ya sea un modelo ágil, o un modelo predictivo, o etcétera. Y esto es tanto como decir que tenemos un martillo en la mano, o sea, le llamamos esto el síndrome del carpintero, porque es tanto como, ya ves que los carpinteros pues normalmente utilizan un martillo, ¿no? Como una de sus principales herramientas. Y esto significa tanto que tenemos esa mentalidad, porque como tenemos un martillo, entonces a todo lo queremos ver cara de clavo, ¿verdad? Porque queremos que a través de ese martillo que tenemos, que es nuestra herramienta útil, que nos ha funcionado antes y muy bien, ahora todo lo demás lo queremos hacer así. Entonces de repente tenemos un tornillo y lo queremos clavar, ¿no? Y no es un clavo. Entonces, esa mentalidad no significa, y esto es bien importante, que las metodologías ágiles funcionen para todo, las que las metodologías predictivas funcionen para todo. Entonces, vamos a ver los ciclos de vida y basar en estos ciclos de vida las metodologías ágiles, cuáles son las que se adaptan de acuerdo a las características que tienen esos proyectos para saber cuál es la que mejor nos funcionaría. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos ciclos de vida. Y vamos a ver, ahora vamos a combinar otros dos aspectos, que es la frecuencia de la entrega contra el grado de cambio. ¿Ok? Y fíjense, ahí estamos viendo esa gráfica. Y aquí tenemos cuatro grandes ciclos de vida que nos van a permitir saber los métodos de gestión de proyectos que podemos utilizar. Por una parte tenemos los modelos predictivos, ¿de acuerdo? Que se muestran ahí. Entonces, fíjense, poco grado de cambio, ¿sí? Y poco grado de frecuencia de entrega. Seguro. Normalmente los proyectos en donde los ciclos de vida predictivos son útiles son aquellos en donde se espera una sola entrega al final del proyecto y no existe o existen cambios menores o no críticos o no esperamos cambios dentro del proyecto. Por otro lado, tenemos los modelos iterativos. Los modelos iterativos, ahorita vamos a ver en qué consisten y se relacionan un poco con los incrementales y finalmente tenemos los modelos ágiles. En este sentido, los modelos incrementales, fíjense, esto es bien interesante, es cuando lo más importante es entregar lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Pero teniendo pocos o esperamos pocos cambios a lo largo del proyecto, en los incrementales. Y por otro lado tenemos los iterativos, ¿sí? En donde esperamos un alto grado de cambio, pero
tenemos o esperamos muy pocas entregas o probablemente una sola entrega a lo largo del proyecto. Entonces, y finalmente, aquí es donde vienen las metodologías ágiles. Ágiles lo que espera es, quiero grandes cambios a lo largo del proyecto, pero también espero entregas rápidas de valor pronto, lo más pronto posible. Entonces, considerando estos aspectos, perdón, aquí ya se me está diciendo con el micrófono, considerando estos aspectos, vamos a ver bajo qué perspectivas cada uno de estos ciclos de vida va a generar valor. Ya lo vimos de manera directa, pero vamos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces, bajo este aspecto, lo que tenemos que ver, y como ya se les comenté, es que tenemos que controlar el caos. Su propósito es, como administradores de proyecto, independientemente de qué ciclo de vida estemos utilizando, ustedes deberán de buscar controlar alguna de las dos variables que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los otros aspectos que vimos de grado de cambios y grado de entrega, las entregas que se esperan a lo largo del proyecto, yo creo que van a ser un resultado de los objetivos del proyecto, de los requerimientos del proyecto y de básicamente el grado técnico. Si alguno de esos dos aspectos no lo vamos a lograr generar, entonces no va a ser, ninguno de los métodos nos va a generar un valor real al final. Algo que es muy importante, y esto es para que todo el mundo nos quede claro, es todas las metodologías y todos los ciclos que vayamos a ver, ágiles o no ágiles, en todos existe planificación. ¿Cuál creen que sea la gran diferencia? Y por favor quiero que me escriban ahí en su chat. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre los modelos ágiles y los modelos predictivos? Si existe la planificación en todos, entonces la planificación, ¿en qué se diferenciaría entre un modelo predictivo y un modelo ágil? ¿Ok? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Pónganmelo ahí en unas pocas palabras, no quiero que me lo pongan extenso. ¿Qué opinan? Aquí estoy viendo sus mensajes. ¿Cuál sería la planificación que existe si existen ambas? ¿Qué es lo que diferencia la planificación entre unos y otros? Gregorio, que está el riesgo y una solución, ok, muy bien Gregorio, pero un poco más ahí. Verónica, que está preparado para los cambios, hay una mayor flexibilidad en los ágiles, ok, pero ¿eso qué significa, Verónica, con respecto a la planificación? Y Víctor, el predictivo se vuelve caótico por cambios sin control. Muy bien, pero entonces, ¿qué significa de la planificación? Muy bien, José Luis, excelente. José Luis Ochoa nos acaba de decir el horizonte de la planificación. Y esa es la clave. La planificación se hace, pero en los modelos ágiles se lleva a cabo en periodos cortos, ¿de acuerdo? A lo largo de los diferentes periodos de entrega dentro del proyecto, y en el predictivo se hace la planificación muy al inicio, a pesar de que a lo mejor no tengamos una información completa, pero buscamos tenerlo todo desde el principio y hacemos un solo plan que tendremos que cubrir a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, en este segundo sí debemos de tener planes, pero tenemos que planear el siguiente tramo de nuestro proyecto, ¿sí? Y debemos de seguir el plan, sí, pero para ese tramo o ese ciclo que definamos dentro de nuestro proyecto. Por eso es bien importante, y aquí es donde está el grado de incertidumbre. Si logramos controlar alguno de esos dos, entonces a través de estos ciclos vamos a poderlo generar. Sí, muy bien, ya aquí recibí más respuestas a este respecto, reafirmando esto. Y, por ejemplo, aquí José nos dice, los ágiles son adaptables. Precisamente la planificación se adapta, pero se adapta no siempre. O sea, y esto les tiene que quedar claro. Los modelos ágiles se adaptan en cada ciclo, pero una vez que se define el plan para cada ciclo o el siguiente tramo, el plan ya no cambia en ese tramo, en ese ciclo, ¿ok? Cambiará para el siguiente tramo o el siguiente ciclo, pero ese plan se sigue durante ese periodo de tiempo. Y eso es lo que significa en los modelos predictivos como la planificación gradual, que en los modelos ágiles significan los famosos ciclos o iteraciones dentro del proyecto. Entonces, en los ciclos predictivos, fíjense, y esto es bien interesante, en los ciclos predictivos es cuando se lleva básicamente la mayor parte de la planificación es desde el inicio, como lo acabamos comentando, y la documentación es secuencial en cascada, ¿no? Se genera desde las etapas tempranas y se obtiene un resultado hasta el final del proyecto. Entonces, basado en esta idea, pues básicamente los modelos predictivos
si alguna de las dos variables que vimos no está controlada, los dos, y está en un modelo simple, el ciclo predictivo no funciona. Y ustedes me acaban de decir, todos los que ustedes me respondieron, es que casi nadie está en ambientes en donde tengan bajo control esos dos aspectos de manera directa, ¿no? Entonces, quiero que me digan, ahora sí, en esta pregunta, por favor, respóndanme. Quiero que me respondan todo, quiero saber que están ahí. Entonces, ¿cuándo es conveniente usar un modelo predictivo? Aquí pueden elegir más de una opción, ¿ok? Pueden elegir de una a n, a todas, si todas aplican. Entonces, un modelo predictivo se elige cuando el alcance es claro, A, B, cuando el objetivo y los requerimientos no son ciertos, C, cuando el equipo de trabajo es estable, D, en los proyectos de innovación o investigación, E, cuando se sabe lo que se quiere pero no está seguro la forma de ejecutarlo, y F, cuando se sabe lo que se espera y los cambios esperados son mínimos. ¿Cuáles de estas opciones, si puede ser más de una, un modelo predictivo es aplicable o puede generar un resultado de valor? ¿Qué me dicen? Fernando por aquí nos dice A. Gislaine dice A y F. Muy bien. ¿Quién más? A, C y F. Muy bien, A, C y F. Federico, excelente. Por aquí ya me están llegando más respuestas. Héctor, ABF, Gregorio, y aquí ya me están bombardeando. Yo no alcanzo a ver todas. Pero básicamente la respuesta correcta es A, cuando el alcance es claro, C, cuando el equipo de trabajo es estable. Eso también es importante. Los métodos predictivos no solamente significan con respecto a los requerimientos y los objetivos y sus clientes. Inclusive también cuando su equipo de trabajo es estable, ¿qué significa? Cuando el equipo con el que ustedes colaboran para generarlo, y no solamente significan los miembros de su equipo de trabajo con los que ustedes coordinan, sino también sus clientes, sus patrocinadores, los áreas en las que se involucran. Si tienen un proyecto en donde, fíjense, en teoría el alcance es claro, las expectativas y los requerimientos de las personas que están involucradas o tienen muchas expectativas que se contraponen, es probable que inclusive un modelo predictivo no sea lo adecuado, porque el equipo de trabajo no es estable. Y ahí es en donde también ustedes tienen que evaluar eso dentro de sus proyectos. Tienen que determinar si el equipo y tanto interno como externo con el que colaboran es lo suficientemente estable para determinar que podemos generar entonces un modelo de planificación por anticipado. ¿Ok? Y eso es importante, y subrayenlo, no solamente tiene que ver con los requerimientos. Obviamente, entre mayor sea el nivel de interesados, stakeholders que participen, entonces es probable que tengamos mayor probabilidad o riesgo de que haya cambios en los objetivos o requerimientos. ¿Les queda claro? ¿Sí? Muy bien, me gusta, ya estoy viendo mayor participación. Vamos con los ciclos iterativos. Entonces, a ver, en los ciclos iterativos decíamos que generan valor en aquellos en donde básicamente se espera que tengamos un grado de cambio muy alto, pero se espera que tengamos una sola entrega o muy pocas entregas a lo largo del proceso. Entonces, básicamente cuando aplicamos los modelos iterativos es cuando aquí se generan prototipos. Es algo bien importante. No confundamos lo que es un entregable con lo que es un prototipo. Cuando nos referimos a un entregable es cuando entregamos una funcionalidad completa y operativa o un resultado, un entregable completo a nuestro cliente que ya puede utilizar. ¿Ok? Eso es un entregable del proyecto. Cuando hablamos de un prototipo, estamos hablando de que el prototipo entregamos algo que pueden ver cómo va a funcionar, ¿de acuerdo? Los famosos dummies o los famosos esquemas de cómo va a operar el entregable o cómo va a aparecer. Y no solamente estoy hablando de software, sino de un producto, de un servicio, etcétera, a pesar de que no hayamos generado esa funcionalidad o ese entregable. Entonces, ¿qué significan los modelos iterativos? Trabajamos mucho trabajando y generando prototipos que revisan nuestros clientes y nuestros interesados. Entonces, y a través de esos prototipos, ellos nos retroalimentan para ir mejorando esos prototipos. Si se dan cuenta, aquí analizamos y luego diseñamos, generamos el prototipo, como lo ven ahí en la gráfica, y ese prototipo nos permite seguir analizando y diseñando para ir revisando esos nuevos prototipos, y entramos en ese ciclo en el que vamos a ir
liberando y probando, y donde sí generamos a lo mejor muy pocos o un solo entregable al final del proyecto, pero basado en un trabajo de prototipaje a lo largo del proceso, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que las ventanas de trabajo para generar los prototipos son de poco tiempo. Normalmente son de pocas semanas, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, a lo mejor, para lograr generar esos prototipos y llevar este proceso de retroalimentación. Entonces, ¿cuál es el riesgo de los modelos iterativos? Que pueden generar mucho tiempo para entregar los resultados finales que se esperan, dado que tenemos mucha retroalimentación. Entonces, si los clientes o nuestros patrocinadores no les ayudamos a que no pierdan de vista el objetivo del proyecto y basado en eso se determinen los requerimientos que generan mayor valor al negocio para lograr el resultado, puede ser que nuestro ciclo iterativo tome demasiado tiempo y se desesperen en la entrega de resultados, tanto ustedes como los clientes, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque están basados en el aprendizaje, en el de aprendo, desarrollo, reviso y ajusto. Entonces es como desarrollar mucho prueba y error, ¿de acuerdo? Y esto puede generar entonces la velocidad de entrega que se pueda sacrificar, ¿ok? Esto es el modelo iterativo, ¿ok? Basado en esto, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuándo es conveniente usar un modelo iterativo? A ver, también aquí puede haber más de una opción correcta. Entonces, quiero que me digan, por favor, inciso A, cuando se esperan entregas rápidas; inciso B, cuando el objetivo y los requerimientos no son ciertos; inciso C, cuando el proyecto es muy complejo técnicamente; inciso D, cuando se sabe lo que se quiere pero no se está seguro en la forma de ejecutarlo; inciso E, cuando se cuenta con muchos interesados para crear el resultado final. ¿Qué me dicen ustedes que sería la respuesta correcta? Muy bien, aquí estoy. De Héctor ADE me dice, Víctor BCE, ok, muy bien. ¿Qué me dicen los demás? Muy bien, ok. De hecho, no puede ser, estamos de acuerdo, porque las entregas rápidas no estamos hablando de prototipos, es cuando estamos esperando. Entonces, la A no es una opción viable. Inciso B, cuando el objetivo y los requerimientos no son ciertos, sí, esa es una característica, sí. Inciso C, no necesariamente, porque acuérdense que puede ser o un proyecto complejo o el grado de los objetivos o requerimientos puede ser, ¿no? Inciso D, cuando se sabe lo que se quiere pero no se está seguro de cómo ejecutarlo, sí, también. Inciso B, inciso D, también. Inciso E, se cuenta con muchos interesados para crear el resultado final. Entonces, B, D, E sería la respuesta correcta para utilizar modelos iterativos, ¿de acuerdo? No se preocupen, Víctor, no hay caritas infelices aquí, ¿va? Entonces estamos aprendiendo. Lo importante es que vean las características y que vean que no todo es tan duro como parece, ¿ok? Entonces, vean, impliquen. Ahora, ¿cuál es la labor? Fíjense, quiero que les quede claro, la labor aquí en los métodos ágiles del administrador del proyecto, y de hecho es algo que buscan en la certificación del Agile Practitioner en el PMI, es no tanto el proceso de planificación, que sí es importante, sino el modelo de poder adaptarse, el modelo de integración de los equipos, de definición, de alineación. Eso durante los modelos ágiles es bien importante, ¿ok? Entonces vamos con el siguiente. El siguiente modelo es el incremental. Entonces, aquí, fíjense, en el modelo incremental, como lo veíamos, la prioridad en los modelos incrementales es la velocidad de entrega, valga la redundancia, de entregables completos, ¿ok? Y entonces aquí es, entrégame algo que pueda usar lo más rápido posible, entrégame algo que pueda ya utilizar, que me ayude a ir generando de manera incremental, por eso se llama incremental, valor al negocio. Subrayen, y si están tomando notas, subrayen qué tan rápido puedo generar valor al negocio. Importantísimo. Ese es el core del pensamiento incremental. Entonces, significa que no estamos esperando un resultado completo al final, pero sí que estamos entregando cosas que ya se pueden utilizar y que el valor al negocio se puede percibir desde muy temprano. Ese es el sacrificio. Buscamos entonces la entrega de trozos rápidos, ¿de acuerdo? Para que entonces la organización se beneficie lo más pronto posible de ello, ¿ok?
Entonces, el proceso de planeación se hace de manera corta a lo largo de este proceso y se hace antes de iniciar la construcción de cada una de estas etapas y se generan ventanas de tiempo que pueden ser variables, y ahorita vamos a ver, de acuerdo a qué tan rápido podemos generar ese proceso. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál sería la entrega de valor, obviamente esas ventanas pueden cambiar. Si se dan cuenta, ahí en la gráfica hay unas ventanas que son más anchas que otras para indicar esta percepción de ventanas de desarrollo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se aceptan cambios? Sí se aceptan y se aceptan como parte de una etapa previa, pero esos cambios se incorporan en la siguiente etapa para determinar cómo afectan al entregable que se liberó o cómo afectan a los entregables que se van a generar en la siguiente entrega. Entonces aquí, fíjense, no estamos hablando de prototipos, sino estamos hablando de entregables, ¿sí? Entonces es una parte de un entregable. De hecho, ¿cómo se llama? En Fórmula 1, ustedes, si se dan cuenta y si les gustan las carreras de autos, las mejoras de los automóviles se van dando a lo largo de las diferentes carreras. No se esperan hasta que finalice la temporada o ese año para integrar las nuevas modificaciones al vehículo. Y normalmente son modificaciones a los alerones, al diseño aerodinámico de la carrocería, etcétera. Los cambios a los motores se pueden dar, pero son ajustes menores y a lo mejor los cambios al motor se dan a la siguiente temporada, ¿no? Entonces, son modelos incrementales en donde va liberando funcionalidades que le sirven, en este caso no son prototipos, sino son entregables que se van generando para que los puedan adaptar y el vehículo en este caso pueda obtener los beneficios lo más pronto posible con respecto a los demás rivales, ¿ok? Nos vamos al siguiente, el modelo ágil. Aquí en el modelo ágil, pues como vimos, combina los dos. Los modelos ágiles combinan incremental con iterativo. Busca sacarle provecho a esos dos elementos. ¿Eso qué significa? Que entonces que tenemos que buscar liberar entregables lo más rápido posible, logrando integrar los requerimientos lo más pronto posible, pero también buscando que la evaluación y el desarrollo de prototipos pueda animar a que mejoremos los entregables a lo largo del tiempo para llegar a un resultado final de último valor impactante, radical, pero a través de una entrega intermedia de valor a lo largo del proyecto. Y entonces los ciclos ágiles, como se dan cuenta aquí, están basados en dos formas, que son iterativos, ¿no? Y que son basados en el flujo. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjense, en los iterativos, en las metodologías ágiles iterativas, se basa en que tenemos ventanas de tiempo del mismo tamaño y tenemos n número de ciclos con la misma ventana de tiempo, ¿sí? Y el segundo, si se dan cuenta, aquí abajo, es en los que son basados en el flujo, tenemos los ciclos pero de diferente tamaño, ¿de acuerdo? Y la diferencia en el de flujo es que el número de características, mientras que el de acá arriba, la limitante es el tiempo del ciclo, en el de acá abajo la limitante son las características que se van a desarrollar dentro del producto o servicio del entregable en cada uno de los flujos. Entonces cambian, ¿de acuerdo? Mientras que el primero es el tiempo, en el segundo son los requerimientos que se van a integrar como parte del entregable útil de valor que se va a generar al negocio. ¿Ok? Ahora, pues ya estamos hablando de los modelos ágiles en donde generan valor, ¿no? Ahora me gustaría que me dijeran algo que es bien importante, es ¿qué riesgo ven ustedes en utilizar metodologías ágiles? Porque no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Suena bastante bien que digamos que vamos a entregar rápido, que se van a aceptar todos los cambios que se definan, que vamos a generar valor que va a poder utilizar nuestros clientes de manera inmediata, pero quiero que me digan, ¿sí? Aquí en el chat, desde su perspectiva, ¿cuál es el gran riesgo o el riesgo que ven ustedes en las metodologías ágiles? ¿Qué me pueden decir? Escríbanme en breves palabras, ¿cuál creen que sería el riesgo de utilizar una metodología ágil? ¿Qué me dicen? ¿Nadie se anima? Ánimo, estamos aquí para aprender.
Ok, nos dice Alberto que no está basado en una documentación. Ok. De hecho, el modelo ágil sí está basado en procesos, ¿de acuerdo? Pero basado en los 4 valores que acabamos de comentar. Yo no diría que ese es el principal riesgo, ¿de acuerdo? Jorge Alberto, creo que no es el principal riesgo. Hay otro más importante. Héctor, el incremento del número de errores de cada iteración. Ok, puede ser, sí puede ser, pero fíjate Héctor, que si decimos eso significa que entonces nuestro proceso, y si se dan cuenta, tenemos un proceso de pruebas ahí, ¿no? En cada iteración. Eso no se exime. Si significa que estamos teniendo muchos errores en cada iteración, significa que nuestro proceso de pruebas no está funcionando bien. ¿De acuerdo? Entonces yo te diría que no es el más importante. Gustavo, que improvisemos sin justificación, puede ser. Yo creo que hay una consecuencia que va más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Ramiro dice que el cliente cree que por ser ágil se va a terminar más rápido. Ok, eso puede ser también importante. Muy bien, ya empecé a recibir muchas, ya no las alcanzo a leer todas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal riesgo que tenemos en los modelos ágiles? El riesgo de no terminar, o sea, que se vuelva infinito, que los ciclos nunca terminen. ¿Estamos de acuerdo? Sería como una espiral sin fin. Ese es el principal riesgo, que lleguemos a un momento en donde tengamos, en las metodologías ágiles, tengamos tantas entregas de funcionalidades completas, intermedias, que el proyecto nunca se acabe si no no controlamos bien el momento en el que se debe de terminar. ¿No lo ven? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Que no se controlen y que, y ya revisando todo lo que me dicen, es una combinación de todo lo que me han dicho. Es debido a que el cliente puede pedir todos los cambios, podemos tener diferentes iteraciones, etcétera, y vamos entregando de manera rápida, de manera consistente, pues que se engolosine nuestro cliente. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para mitigar ese riesgo de las metodologías ágiles? ¿De acuerdo? Muy bien, eso es interesante y no lo vamos a comentar en este webinar porque eso sería hablar de un tema bastante profundo, pero se los voy a dejar de tarea para que lo platiquemos y en el próximo webinar que hablemos de este tema lo toquemos de manera precisa. Pero ese es el gran reto. Y fíjense, inclusive hay una forma de medir qué tan idóneos es una organización para implementar ágil. No solamente significa que los proyectos y los equipos deben de estar preparados, sino la organización debe de estar preparada. Y hay un modelo de idoneidad para determinar si una organización puede implementar ágil, en donde se evalúa qué tan preparado está el equipo basado en el tamaño del equipo, la experiencia del equipo, el acceso que tiene el equipo a participar dentro del proyecto. Segundo, el proyecto, como lo vimos, nosotros nos enfocamos aquí ahorita aspectos de proyecto, en donde los proyectos evalúan los cambios que puede sufrir el proyecto, qué tan crítico o importante es el proyecto o el resultado de su proyecto y qué tan rápido esperamos el resultado del proyecto. Pero por otro lado, también, y esto es bien importante, evaluamos la cultura del proyecto, de la organización, ¿sí? Y aquí es, ¿qué tanto patrocinio tenemos, no? ¿Qué tanta confianza tiene la organización en la gestión de proyectos, en su oficina de proyectos, etcétera? Y tercero, ¿qué tan rápido es la toma de decisiones dentro de una organización? Y hay todos unos cuestionarios que inclusive nosotros les podríamos aplicar para determinar qué tan rápido o qué tan fácil sería implementar eso dentro de sus organizaciones. Ahora la pregunta es, basado en estas perspectivas, ¿cómo evalúan esos equipos basado en esas características a sus proyectos y a su cultura organizacional? ¿Ok? Entonces, ¿qué se requiere? Yo con esto, para finalizar, ya son 10:30, para pasar a preguntas, es ¿qué se necesitaría para poder crear un ambiente ágil dentro de la organización? Tenemos que pensar de manera ágil. ¿Y qué significa pensar de manera ágil? Es pensar en los 4 valores del manifiesto, pensar en objetivos, en indicadores, en expectativas, en alineación, etcétera. Eso es pensar ágil, que tengamos un pensamiento basado en esos aspectos. Segundo, que el administrador de proyecto se convierta ahora en un liderazgo servicial. Y liderazgo servicial es bien interesante. El liderazgo servicial tiene varias implicaciones bien importantes que significan realmente estoy yo ayudando como administrador de proyecto al equipo a definir
para qué es el proyecto. Eso es algo bien importante. Si el equipo no sabe para qué es el proyecto, se va a encargar de generar características y a lo mejor no genera lo mejor porque no sabe para qué es. Segundo, cuando una vez que se cubre el propósito, el líder se encarga de crear un ambiente donde todos logren ser exitosos. En este caso, sí, el administrador del proyecto se convierte en un eliminador de barreras, ¿ok? Ese es su principal propósito. Y tercero, el liderazgo servicial está enfocado a generar no un plan perfecto, sino un plan que pueda seguirse para lograr el resultado en cada uno de los ciclos, ¿ok? Entonces, si logramos generar esos dos aspectos, esos tres aspectos, significa que podemos generar un liderazgo servicial. Y finalmente, que tenemos un equipo, que componemos un equipo enfocado al valor, ¿sí? Entonces, hay tres roles fundamentales dentro del ambiente ágil que tenemos que hacer para que se pueda funcionar. Primero, los miembros del equipo que funcionen en un ambiente ágil deben de tener funciones cruzadas, o sea, deben de ser capaces de poder hacer funciones de diferente ámbito o de evaluar funciones de diferente ámbito dentro del mismo equipo. Dos, se requiere de una función bien importante que es el dueño del producto. El dueño del producto sería aquel que tiene la voz del cliente y es el que se encarga de ser el punto focal de obtener todas las expectativas y seguimiento y requerimientos de toda la organización o los clientes que lo van a recibir. Y es el punto de contacto. Y a través de él se prioriza, se define y se organiza la ejecución del proyecto, ¿sí? Y tres, básicamente el administrador de proyectos se convierte en un líder servicial o como en algunas metodologías se llama como Scrum Master, ¿no? Seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Básicamente, que si se fijan ahí, la labor del Scrum Master es más de quitar bloqueadores que otra cosa, ¿ok? Entonces, con eso terminaríamos nuestro webinar, ¿de acuerdo? Del día de hoy. Sé que está muy ágil este curso webinar, pero básicamente la idea es que se dieran cuenta que ágil no es como la mermelada que se unta en todos los panes, ¿verdad? Pues hay algunos panes en donde no basta mermelada y habrá que ser muy preciso en cómo lo queremos hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué conclusiones sacan, no? ¿Qué ideas tienen como parte de este proceso de este proceso ágil, ¿ok? Yo con esto cerraría entonces esta presentación y quedaría nada más pendiente, Diana, de alguna pregunta que haya surgido o, por favor, generen preguntas que quieran hacer para este par de minutos que nos quedan para las preguntas, ¿de acuerdo? Adelante, Diana, por favor, si me ayudas. Sí, pues los invitamos a preguntar aquí por medio del chat. Tenemos una pregunta ahorita de Jorge Alberto Sánchez, que dice que cómo se calcula la incertidumbre de cada proyecto. Esa es una pregunta. Y pues si quieres vámonos por partes. ¿Cómo calcularías la incertidumbre de cada proyecto? Muy bien, muy buena pregunta. Básicamente, o sea, te lo voy a decir de manera muy práctica y pragmática. Hay todo un cuestionario, pero básicamente de tu proyecto nada más se tienen que evaluar tres cosas. ¿Qué tan susceptible es a tener cambios? Y es lo que ya vimos, cambios en su objetivo o cambios en sus requerimientos, ¿de acuerdo? O las expectativas inclusive, o cambios, y esto también es bien importante, en los que participan en el proyecto. Esas son las tres cosas que Ay, parece que tuvo un problema. cambiar. Segundo, dentro del proyecto, ¿qué tan crítico es el proyecto? Si el proyecto no es estratégico o crítico o es de bajo valor al negocio, probablemente ágil no sea lo más adecuado, ¿ok? Independientemente de que las preguntas con respecto a cambios sean muy volátiles, ¿ok? ¿Por qué? Porque las metodologías ágiles, acuérdense, las metodologías ágiles tratan de generar el valor lo más rápido posible. Entonces, eso involucra que tengamos un equipo dedicado, enfocado, etcétera, y si no es un proyecto que no sea prioritario, que no está alineado a la estrategia, probablemente el modelo, bueno, inclusive ninguna metodología tendría que justificarlo, pero el modelo ágil tendría que ser menos, ¿no? Y el delivery es qué tan rápido están esperando el resultado para el negocio, qué tan crítico es, ¿ok? Espero que con eso haya resuelto esa pregunta. Adelante. Gracias, Carlos. También pregunta que cómo se realizan o con qué software se realizan las iteraciones
¿Y cuántos vendrían siendo las mínimas para cada proyecto? ¿Se puede calcular eso con algún tipo de herramienta? ¿Hay software? Sí, fíjense que sí hay software, sobre todo para aplicar Scrum. Y fíjense que les recomiendo mucho que se metan a esa pantalla. Están viendo ustedes la pantalla de bibliografía, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Esa pantalla que dice BM Edu es una organización que se dedica a ver el método de Scrum, que es un método ágil de manera particular, que ahí suena interesante. Ahí inclusive pueden descargar hasta el libro de Scrum de manera gratuita en esa página, ¿ok? Y les puede dar algunas guías acerca de cómo hacerlo. Ahora, no existe un límite de ciclos, ¿ok? O sea, es bien importante. El ciclo, y ese es parte de la pregunta que les hacía, ¿no? Es, ¿el límite de ciclos lo definen ustedes o los ciclos se detienen cuando ustedes determinan que los objetivos se han cumplido, ¿ok? Entonces, eso es parte del riesgo, pues, de lo que comentaba. Entonces, yo creo que de esa forma tendrías que evaluar esas dos preguntas. O definimos el número de ciclos o determinamos en qué momento logramos el objetivo de valor del proyecto, ¿ok? Adelante. Muchas gracias. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas y cerramos con esto. Gustavo Acero pregunta que ¿qué perfil tiene que tener el equipo de trabajo para que pueda hacer esta metodología ágil? ¿Debe requerir algún tipo de característica en especial? Fíjate que es una pregunta muy interesante y una pregunta muy inteligente, porque básicamente creo que las metodologías ágiles, las personas se sienten mejor trabajando porque tienen mayor libertad en la forma en la que trabajan, tienen mayor peso en la toma de decisiones sobre el proceso y se ve el impacto de sus decisiones sobre el proceso. Entonces, yo te diría que el perfil, hay una característica, o sea, no es indispensable, pero yo te diría que la característica principal de tus miembros de equipo, si a eso te refieres, o si es el equipo que conforma la ejecución de los entregables, es que tengan capacidad de interactuar, o sea, tengan una buena inteligencia emocional, buenos procesos de comunicación y de interacción. Si logras tener eso, todo lo demás pasa a segundo término y puede ser salvable. La técnica, la metodología, el reporte, etcétera, creo que pasa a segundo término, ¿de acuerdo? Yo te diría que son esas. Ok, muchas gracias. Última pregunta, ya para no extendernos tanto, y esta también se me hace una pregunta muy buena. ¿Cuál es el tiempo máximo para poder aplicar este tipo de metodología ágil? Y si es combinada, ¿hasta cuánto se puede ampliar? De acuerdo. Voy a suponer algo. Entiendo que la pregunta es ¿en cuánto tiempo podría tomar implementar una metodología ágil? ¿Es así? Así es, correcto. Ok, muy bien. Fíjate, esa pregunta es capciosa, ¿de acuerdo? Y es difícil, porque básicamente va a depender mucho de los aspectos que les mostraba aquí anteriormente. Me voy a regresar. ¿Qué tan difícil es que podamos ayudar a generar la cultura dentro de tu organización, que podamos ayudar a tener una evaluación precisa de los proyectos que tienen en su mayoría y qué tan rápido podemos generar y preparar al equipo? Yo te diría que una organización que siempre ha trabajado bajo un modelo predictivo, nunca ha hecho un pinino en una metodología ágil, probablemente le pueda tomar entre un año y medio empezar a ver un resultado en el cambio y sobre todo en el proceso de transformación cultural dentro de la organización, ¿ok? Sí. Eso sería así como arriesgándome a ser un poco reduccionista, ¿no? O demasiado práctico en la respuesta. Ok, sí, muchísimas gracias, Carlos. Y pues a esta pregunta, de hecho más adelante vamos a tener algo que les va a interesar, siguiendo con esta pregunta que nos hace Héctor. Y pues ahorita les comentamos, ya damos por terminado el tema, ya las preguntas quedamos hasta aquí para no alargarnos más también en su tiempo laboral, que sabemos están ahorita acompañándonos y haciendo cambalache en sus actividades. Pero les quisiera comentar, si ustedes quisieran saber más acerca de esto y saber si la asesoría que brindamos puede ser para su empresa, háganse estas siguientes preguntas. ¿Tienen clientes insatisfechos por incumplimientos recurrentes? Esto nos pasa a veces.
también existe mucho estrés dentro de su equipo de proyecto que hace que se retrasen en este proceso de sus proyectos, pues que les puedo decir que se asesoren con nosotros, nosotros podemos apoyarlos. Aprovechen que tenemos esta asesoría 1-1, es una charla que tendremos con ustedes, 20 minutos, media hora máximo, para poder conocer los retos que tienen dentro de su empresa, apoyarlos a generar oportunidades de cambio y si así lo desean, pues hacer este cambio a llevar mejor sus proyectos y llevar a la empresa al éxito, tanto en proyectos, haciendo en menor tiempo, generando su presupuesto no disparándose y sobre todo que terminen conforme a las estrategias establecidas en su plan de negocio. Entonces los invitamos, quieren saber si su empresa es apta o requiere asesoría de este tipo, contáctense con nosotros a través del correo electrónico que tenemos, que es contacto@evorit.com, o bien si están interesados también aquí por el chat, que me levanten la manita y me digan: yo, Diana, quiero que me contactes, ya podemos platicar de manera personal, ya cada empresa y cada solución que tenemos es específica para su tipo de empresa y giro. Entonces los invitamos, también pueden entrar a nuestra página de internet, que es www.evorit.mx, y pueden entrar a asesoría empresarial gratuita. Ahí pueden encontrar más información, pueden dejar sus datos y nosotros con muchísimo gusto nos estaremos comunicando para poder platicar de esta generación de oportunidades. Siguiendo, como les comentaba, esta pregunta interesante que hicieron, ¿cuánto tiempo se pudiera llevar para implementar estas metodologías ágiles? Les comento que tenemos un curso que estamos implementando, es la introducción a métodos ágiles. Si están interesados en que su equipo de trabajo tome este curso, es un curso de 8 horas, es en un solo día. Por favor, pues déjenos sus datos, nos pueden ponerme aquí en el chat, o bien al finalizar esta presentación va a haber una encuesta de 3 preguntas. Ahí por favor me pueden dejar, quiero que me contacten ya sea para la consultoría o bien para este tipo de cursos. No tenemos una fecha programada porque estamos haciendo esta introducción, es a quórum, vamos a tratar que sea grupo cerrado. Entonces si los que nos acompañan se encuentran dentro de los recursos humanos de su empresa y quieren poder introducir este curso, soliciten información, con muchísimo gusto los estaremos apoyando para poder generar esto que acabamos de hablar en este webinar, hacerlo a través de este curso de 8 horas, es ágil y se ve este tema. También los invitamos a el programa de capacitación, que es Dirección Ágil de Proyectos, es el 18 de abril, estos son presenciales. Estamos en la ciudad de León, Guanajuato. Aún bien, si desean que se pueda implementar dentro de su empresa, también los tenemos a grupo cerrado. Y contamos también con este curso en línea para aquellas personas que no se pueden trasladar a un aula o que desean un poquito más de flujo en tiempo y tomarlo en horarios cada quien personales y generar este aprendizaje. También lo tenemos en línea. También podemos generar licencias o grupos empresariales. Por favor, si desean información, estamos a sus órdenes. Gracias, Víctor, claro que sí. Los costos estaremos enviándoselos de los cursos, no sé cuál estés interesado, por ahí tenemos los horarios para el 18 de abril, el DAP o el de en línea, inicia el día que desees. Introducción a métodos ágiles sería a base de quórum y también para grupos cerrados dentro de la empresa, si están interesados. Con mucho gusto podemos generar una fecha acorde también a las necesidades de ustedes dentro de la empresa. Les dejamos nuestra información de contacto, pueden ser a través de las redes sociales, estamos en Twitter como Evorit, en Facebook como Evorit Administradores. En el canal de YouTube pueden encontrar más de estos temas en grabación y varios videos informativos que les serán de utilidad, así como nuestra página de LinkedIn, donde también estamos posteando cada semana un artículo con esta temática que puede ser de su interés. Los invitamos y a nuestro correo contacto@evorit.mx.
www.webinardelmes.com o a nuestros teléfonos en la ciudad de León, Guanajuato, 477 con LADA, 717-0085. Estaremos, por favor, al finalizar, cuando den cerrar ventana de este evento, se les va a mostrar una encuesta. Son 3-4 preguntas rápidas en donde les solicitamos pues qué les pareció este tema, qué tema les gustaría que viéramos en los siguientes meses y sobre todo dejarnos ahí que quieren que los contactemos para este tipo de información de curso o bien que charlemos acerca de las oportunidades que se pueden generar dentro de su empresa. Estaremos enviándoles la grabación. Por favor, es importante que contesten la encuesta para que si en automático se registre su correo y se pueda enviar la grabación dentro de los días posteriores. 2 días máximo, ya tendrán en su cuenta de correo la liga para que puedan revisar la grabación. Damos muchísimo gracias al ingeniero Carlos por su conocimiento y por su generarnos darnos su aporte. Creo que ha sido muy importante y sobre todo ágil esta presentación, y a ustedes por habernos acompañado. Pues muchas gracias a todos. Espero, por favor, denos su recomendación. Para nosotros es bien útil que la encuesta de salida que haya cuando cerremos el programa nos la contesten, porque nos permite identificar qué temas les pueden ayudar más, y sobre todo también pónganos los comentarios de qué les gusta, qué no les gusta, qué propone, etcétera, para ayudar a hacer cada vez estas sesiones de cursos cortos o webinars de la mejor manera posible para ustedes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego y buen día.